Llegamos entonces ahora a la segunda parte de la clase introductoria del curso de pensamiento estadístico. Y esta parte la estoy sacando, de hecho esta clase entera está basada en un libro que se llama Statistical Thinking for the 21st Century, pensamiento estadístico para el siglo XXI. La pueden ver ahí en el GitHub del curso, este es el sitio web del curso, donde está el grueso del contenido. Entonces me baso en varios libros bien importantes. Este libro me gusta harto para toda la parte introductoria. De hecho, es un curso dictado por gente de psicología. Y la clase introductoria está bastante basada en esto, ¿ya? Y habla de estas grandes ideas de la estadística, que es las que voy a hablar ahora. Más adelante vamos a usar otros libros, All of Statistics, para ver las cosas más matemáticas, de inferencia clásica. Y para la parte bayesiana, vamos a usar este libro que a mí me encanta, que se llama Statistical Rethinking. Pero falta harto todavía para llegar ahí, así que se lo voy a introducir en su momento. Ok, ¿cuáles son las grandes ideas de estadística? Según el libro que les mostré primero, del Statistical Thinking for the 21st Century, nombra 5. ¿no? Y la idea es que cada método estadístico, o razonamiento estadístico, o de pensamiento estadístico, va a tocar alguna de estas cosas. ¿no? Una es aprender sobre los datos, otro es la agregación, como yo agrego datos, o sea, como, por ejemplo, cuando yo promedio muchos datos o sumo muchos datos para hacer un análisis. La incertidumbre, que está siempre presente en el análisis estadístico, porque los datos reflejan una muestra de cosas que están pasando, pero las cosas pueden variar. Muestrear sobre una población, esta idea que si yo quiero aprender o sacar conclusiones sobre una población, como la gente de un país, la gente de una universidad, ¿cómo puedo hacer eso sin requerir un censo, donde yo mido a todas las personas, sino trabajar con muestras? ¿Cómo puedo yo trabajar con muestras y que las muestras, que los análisis que yo hago con muestras me den ciertas garantías sobre la población global? Y la causalidad, cómo ver causa y efecto. Algo muy importante en estadística, muy difícil de estudiar. Es que vamos a hablar mucho de esto de que la correlación no es lo mismo que la causalidad. Es un tema bastante. Pero la idea, por ejemplo, como lo que queríamos hacer con el tema de las grasas saturadas, ver si eso causa mortalidad, por ejemplo. Entonces, estos conceptos son muy importantes y van a estar presentes a lo largo del curso. Sin que los nombre explícitamente, es bueno que los tengan presentes. Vamos a nombrarlo uno a uno. Aprender de los datos. Uno puede pensar que la estadística es como un conjunto de herramientas que nos permiten a nosotros aprender cosas a partir de los datos. Aprender de datos. Suena, si han hecho un curso de aprendizaje automático, Machine Learning, esto ya lo escucharon. ¿ya? Y se van a dar cuenta que la estadística y Machine Learning tienen mucho que ver. De hecho, hay gente que habla de Statistical Learning, que es como la forma, el puente entre Machine Learning y estadística, pero tienen mucho en común. De hecho, no hay una barrera, no hay una separación clara entre estas disciplinas. Bueno, entonces, la idea de aprender de los datos es que en cualquier situación partimos con ciertas ideas, ciertas hipótesis, ciertas creencias iniciales, y esas se actualizan a partir de mis datos. Por ejemplo, en el estudio PURE, los investigadores habían partido con la opinión experta, era que comer grasa saturada iba a incidir en las tasas de mortalidad, basado en el dogma conocido sobre que las grasas saturadas son malas. Esto lo vamos a ver más adelante, sobre todo en la estadística bayesiana, que se puede incluir en los modelos, esta idea de conocimiento a priori. Si yo sé que ciertas cosas antes de recolectar los datos, hay una familia de modelos, que son las familias de inferencia bayesiana, que me dejan incorporar ese conocimiento. Entonces la idea de la estadística es describir cómo al obtener datos, nosotros podemos actualizar nuestras creencias. De hecho, la inferencia bayesiana exactamente eso es lo que hace. Yo parto con un conocimiento a priori que se llama un prior, yo recolecto datos y con eso actualizo mis creencias y tengo un posterior. Un concepto que vamos a ver fuerte en la inferencia bayesiana, pero falta todavía para llegar ahí. Pero está presente en la idea de aprender de los datos. Segundo, la agregación. Uno puede pensar que la estadística es la ciencia de tirar datos a la basura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos en el dato de Pure. Había más de 100.000 números en el dataset original, pero para hacer la visualización que nos ayuda a nosotros a entender la relación entre mortalidad, grasa saturada y carbohidratos, solamente necesitamos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
¿Se dan cuenta cómo transformé 135.000 datos o más? Más porque en esa la cantidad de filas, pero tenía varias observaciones también. En 5 puntos, y con eso pude tomar conclusiones. Eso es agregación. Es un concepto muy importante en estadística, la idea de que yo pueda agregar mis datos en puntajes, en cosas que me permitan a mí describir lo que pasa o tomar decisiones o hacer predicciones. Entonces la estadística nos da formas de caracterizar la estructura de cómo nosotros de agregación de datos y tiene fundamentos teóricos que nos permiten explicar que esto funciona. O sea, hay teoría que nos ayuda a darnos ciertas garantías de las agregaciones que hacemos. Sí es importante tener en cuenta de que si uno agrega demasiado, promedia muchas cosas, puede tirar información a la basura. Y eso a veces nos puede dar información poco clara o misleading, con la palabra en inglés, que es difícil de traducir, pero esta idea de como falsa expectativa, ¿no? O engañosa. Nos puede dar una foto engañosa de los datos. ¿Cuándo pasa, por ejemplo, que tengo un grupo muy minoritario pero importante? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay un grupo racial que el efecto es justo el contrario, pero ese grupo racial es un 5% de los datos? Cuando yo promedio todo esto en estos puntos y los quintiles, no pierdo esa información. Pero esa información es muy valiosa. ¿Ya? Entonces, tener modelos que pueden jugar a distintos niveles de granularidad, niveles de agregación, es algo también que se vea, quizás lo veamos al final del curso, que son modelos multinivel, que pueden trabajar con el tema de agregación y todo el peligro que hay de hacer agregación. Pero lo importante que sepan es que la agregación es algo muy importante en la estadística. ¿Ya? Entonces vimos aprender de los datos, segundo, agregación, tercero, la incertidumbre. ¿Ya? El mundo es incierto y lamentablemente en los modelos estadísticos, a pesar de que hay tendencias, siempre hay contraejemplos y muchos contraejemplos. Por ejemplo, uno sabe que fumar cigarro tiene una causalidad con el cáncer pulmonar, pero una causalidad probabilística. Hay muchas historias de gente que fumó toda su vida y nunca tuvo cáncer, y hay gente que nunca ha fumado y tiene cáncer. O sea, los estudios muestran que una persona de 68 años que se fuma 2 cajetillas de cigarros al día por los últimos 50 años y sigue fumando, tiene un 15% más de riesgo de obtener cáncer de pulmón. Entonces es una chance, una probabilidad de enfermarse mucho más alta que un no fumador. Pero claramente hay gente que fuma toda la vida y nunca obtiene cáncer, nunca le da cáncer pulmonar, porque hay incertidumbre. Y la incertidumbre es algo que tenemos que aprender a vivir con la estadística. Pero la gracia de la estadística es que nos permite a nosotros cuantificar la incertidumbre. Y poder cuantificar la incertidumbre nos permite a nosotros tomar decisiones en contextos inciertos. Piensen, por ejemplo, en el tema financiero. Por ejemplo, siempre hay incertidumbre de qué cosa va a ser, pero ciertas tendencias que se ven en los datos nos pueden ayudar a tomar decisiones. Muchas veces se escucha que en la prensa, por ejemplo, la prensa científica, que dice: los científicos demostraron que los niños pasen horas en las pantallas de televisión, muchas horas, le puede afectar su aprendizaje de lectura, por ejemplo. Y demostraron. Eso está mal dicho, porque en la práctica todas estas relaciones sociales, estas causalidades sociales, no se pueden demostrar. No es un modelo matemático lógico donde uno puede ver consecuencias lógicas de las cosas. Todo en verdad lo que uno hace es dar evidencia. Entonces, los estadísticos nunca vamos a poder probar una hipótesis, en el sentido de poder demostrar que esto siempre es así. Lo que sí pueden hacer es darnos evidencia, pero darnos evidencia, y esa evidencia la podemos cuantificar con la incertidumbre inherente que tiene. Pero siempre tengamos eso en cuenta. Las cosas de causalidad que se ven en los datos, por muy tendenciosas, claras que sean, nunca nos pueden decir que uno demostró algo. Y otro concepto ahora fundamental es la idea del muestreo. La idea entonces de agregar implica que uno puede sacar insights como conocimientos importantes cuando nosotros agregamos
juntamos, promediamos datos, pero la pregunta es ¿cuántos datos necesitamos yo para entender una población? Entonces la idea es que si yo quiero hacer inferencia estadística, o sea, entender propiedades de una población, por ejemplo, la gente en Chile, la gente en Sudamérica, es carísimo y no es factible censar a la población para todas las cosas que uno quiere hacer. Empiezo los estudios de mercado, quiero saber si mi grupo, tal grupo, segmento de la población va a consumir mi producto o no. No puedo ir a encuestar a todas las personas. ¿Ya? Entonces la idea es siempre trabajar con muestras de la población. Entonces la estadística, sobre todo la estadística frecuentista, nos da ciertas garantías de que si trabajamos con muestras de cierto tamaño, podemos inferir propiedades sobre la población con ciertas garantías. Esa es la idea de la estadística frecuentista. ¿Ya? Por ejemplo, el estudio Puré entrevistó a 135.000 personas, pero la idea era entender el comportamiento de muchos países, acuérdense. La idea de este estudio era generalizar a billones, que esto en inglés son miles de millones de humanos, que son la población de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces la forma en que se construye la muestra es crítica y nos determina cuánto un resultado puede generalizar. Y esto es algo que se obvia mucho, por ejemplo, en los cursos de estadística matemática. Uno cree mucho en los modelos y en las garantías que te dan, pero todas las garantías asumen que tu muestra es representativa de la población. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero es súper difícil de conseguir en muchos casos. Súper difícil de conseguir. Uno puede decir, por ejemplo, quiero hacer una muestra telefónica. ¿Qué pasa con la gente en lugares rurales que no tiene teléfono? Quiero hacer una muestra por internet. ¿Qué pasa con la gente que no tiene acceso a internet? La población de cierta edad. Entonces es muy difícil, realmente es muy difícil, y es el cuello de botella a veces. ¿Por qué los estudios se equivocan tanto? Las encuestas se equivocan. Porque hacer el muestreo representativo es muy difícil. Otra cosa importante que hay que saber a partir del muestreo, que la vamos a ver matemáticamente más adelante, siempre de más grande la muestra mejor, ¿no es cierto? Tiene sentido, ¿no? Pero la tasa de mejora no es lineal. ¿Ya? Vamos a ver que hay una relación, que vamos a ver sigma partido en raíz de n. Vamos a ver ese número después, ¿ya? Que habla sobre la desviación estándar de mis estimadores. Básicamente la ganancia empieza a ser cada vez más chiquitita a medida que nuestras muestras se hacen más grandes. ¿Ya? Entonces la tasa que uno gana por muestra más grande sigue una regla matemática, ¿eh? Que tiene que ver con la raíz cuadrada del tamaño de la población. Es el clásico sigma partido en raíz de n, que vamos a ver más adelante. ¿Qué significa eso? Que si nosotros queremos duplicar la calidad de mis datos, tendría que ir cuadriplicar el tamaño de mi muestra, ¿no? Eso es bueno. Eso en la práctica dice que uno con muestras relativamente pequeñas, o sea, que muestras de 135.000 personas me pueden dar garantías importantes sobre una población mundial, siempre asumiendo que la muestra es representativa. Y créanme que eso es muy difícil de lograr. Hay demasiadas variables que uno puede considerar, que hay que considerar para que una muestra sea representativa. Lo vamos a ver al principio de las clases de inferencia. ¿Ya? Y ahora el último gran punto de idea de la estadística es la causalidad. La causalidad es que algo causa otra cosa. O sea, que el consumo de grasas saturadas, por ejemplo, no cause la muerte o sí la cause. Por ejemplo, el estudio Puré, ¿no es cierto?, nos dio una evidencia importante de una relación positiva entre las grasas saturadas y vivir más. O sea, uno podría concluir en base a esto. Que claramente comer más grasa saturada hace que la gente te va a hacer vivir más. Comer más carbohidratos te va a hacer vivir menos. ¿No es cierto? Pero lamentablemente no es así, ¿eh? Porque lamentablemente a partir de los datos es muy difícil de medir una causalidad directa, si efectivamente una cosa causa la otra. ¿Por qué? Porque los datos muchas veces relaciones como estas son espurias, que en verdad dependen de otros factores que ocultan la relación real. Clásico ejemplo que lo voy a dar hartas veces en el ramo, ¿eh? Uno puede medir la habilidad de lectura de la gente y el tamaño de los pies de la gente.
y puede ver que la gente con el pie más largo lee mejor. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Es que si uno mezcla gente de distintas edades, los niños tienen los pies más chicos y leen peor que los adultos, ¿no? Entonces ahí la edad es una variable que confunde. Y la causalidad, en verdad, del tamaño del pie o la habilidad de la lectura es la edad, no el tamaño del pie. Y eso puede pasar mucho y a veces es muy difícil, y eso se llaman variables de confusión que uno tiene que controlar cuando uno usa un estudio para medir causalidad. Pero es muy difícil, ¿ya? Por ejemplo, variables de confusión que podemos pensar en el caso de las grasas saturadas. Uno podría pensar, por ejemplo, que la gente de mayores de mejor situación económica, más rica, come más grasa saturada, tiene una dieta más alta de grasa saturada, y eso implica que tiene acceso a mejor salud, a mejor calidad de vida, a condiciones de trabajo, y por eso viven más. Un buen estudio trata de mitigar todas estas variables de confusión, haciendo cosas como calibrando los grupos. O sea, que la gente que... claro, por ejemplo, si quiero comparar gente que consume grasas saturadas contra que no grasas saturadas, tratar de que la distribución de las otras variables como edad, estrato socioeconómico, sea balanceada. Pero a veces, aunque uno lo intente, es muy difícil eliminar los efectos de estas otras variables. Este hecho de que otros factores pueden explicar nuestras relaciones se conoce mucho en estadística como la idea de que la correlación no implica causalidad. Es un concepto que vamos a ver a lo largo del curso y es muy, muy, muy importante. De hecho, vamos a ver en una parte un comentario sobre una estadística bien famosa que dice que lamentablemente eso es casi lo único que podemos hacer en estadística. Es muy difícil medir causalidad. Entonces, aunque estudios como este, que se llama estudios observacionales, vamos a ver más adelante que la diferencia entre un experimento y un estudio observacional, no pueden concluir o demostrar relaciones causales. Uno puede hacerlo, o uno tiene más esperanza de que mis resultados me dan indicaciones de causalidad cuando uno hace un experimento donde uno hace aleatorización y uno controla las variables posibles de confusión. Eso en medicina se llama un Randomized Control Trial, RCT. ¿Y cuál es la idea? Vamos a ver el diseño experimento. Esto tiene que ver mucho con una disciplina que se llama diseño de experimento, que es como la parte social de la estadística. Supongamos que queremos hacer un RCT, que es un estudio aleatorizado, para medir si el ingreso de grasa saturada increce la esperanza de vida. Entonces lo que uno puede hacer, por ejemplo, es muestrear grupos de personas y aleatoriamente asignarla a dos grupos, el grupo tratamiento y el grupo control. Entonces, el grupo tratamiento es el grupo que se le hace el tratamiento, que sería decirles que coman más grasa saturada. El grupo control es el grupo que le dicen que siga haciendo las cosas como estaban, o sea, que no cambien su dieta. Si uno hace de manera aleatoria la asignación a estos dos grupos, de tratamiento y control, y uno asume que los dos grupos tienen una distribución parecida en respecto a todas las posibles variables de confusión, como edad, estrato socioeconómico, o sea que ninguna de esas variables está sobre representada en alguno de los dos grupos, y ve diferencias importantes en estos grupos, en alguno de estos dos grupos, puede empezar a decir que el estudio da una relación de causalidad, ¿ya? Y eso es el diseño de experimento. Para hacer buenos experimentos es muy importante asignar las personas a los grupos de manera aleatoria, ¿ya? Si no es aleatorio, uno podría decir que la decisión puede ser influenciada, ¿ah? Por ejemplo, podría ser que personas que están interesadas en tener un estilo de vida más saludable se inclinen por estar en un grupo u otro si no lo hacemos aleatoriamente. Y eso crearía una variable de confusión. Entonces, si la asignación de participantes a los grupos de tratamiento y control fue hecha de manera aleatoria, uno puede tener cierta confianza de que las otras diferencias posibles de los grupos no van a oscurecer o confundir el efecto que estamos viendo. Pero lamentablemente, a pesar de que uno haga aleatorización, en muchos casos igual puede pasar que un grupo esté
sea distinto a otro y los resultados que veamos no nos permitan determinar causalidad. O sea, como lo quiero aprender, causalidad es un tema muy, muy complejo. De hecho, hay cursos enteros de causalidad y un área de estudio muy grande. Aquí lo vamos a ver tangencialmente, pero sí es importante saberlo porque siempre tenemos que pensar que cuando veamos relaciones importantes en nuestros datos, en nuestros modelos, siempre podrías haber otra variable que no estaba en los datos, que es la que en verdad está realizando la causalidad entre dos variables, ¿ya? Entre esta y esta. Entonces es complejo, el estudio de causalidad es muy complejo. Al final del curso vamos a hablar un poco de modelos gráficos dirigidos y unas notaciones para ver relaciones condicionales y un poco y que se usan para estudiar causalidad. Ya se han hecho varios estudios de este tipo aleatorizados para responder la pregunta si influye esto, ¿no es cierto? Como les decía. Hay un tema ético, ¿ah? En hacer estudios clínicos aleatorizados. Por ejemplo, darle una vacuna a alguien y a otra gente no darle la vacuna. Es poco ético a gente enferma no darle una vacuna. Entonces hay todo un tema ético que a veces evita poder hacer estudios, experimentos de todas las cosas que queremos estudiar. Pero los estudios que se han hecho en el tema de las grasas saturadas han mostrado que no hay un efecto apreciable o importante en la mortalidad por reducir la grasa saturada. O sea, todo esto, y esto habla un poco de lo que hablaba al principio, ¿no? La intuición. Hay una intuición de que comer grasa saturada es muy malo, pero estudios estadísticos serios han mostrado que no es tan así. Y eso es interesante, o sea, uno puede aprender cosas y se pueden tomar decisiones importantes en políticas públicas en base a esto, a las cosas que se demuestran científicamente. Esas son las 5 grandes ideas de la estadística. Entonces, ¿dónde estaban? Están aquí. Aprender de los datos, agregar la incertidumbre, muestrear y la causalidad. Entonces, con eso ya estamos empezando a terminar ya la clase. Ahora les quiero contar un poco la idea de este ramo y su filosofía. ¿Cuál es la idea de este ramo de pensamiento estadístico? ¿Por qué le pusimos este nombre? ¿Por qué se dicta un departamento de ciencia de la computación y no un departamento de matemáticas? ¿Cuál es la idea acá? Generalmente si uno mira cómo se enseña estadística, y es un poco el estudio que yo hice, miré muchos ramos de estadística y mucha bibliografía. Básicamente hay 2 grandes tipos de ramos introductorios a la estadística. Están los cursos de estadística matemática, que se enseñan en los cursos de departamentos de matemática. Y están los cursos de estadística aplicada, que se enseñan generalmente en otras disciplinas, como las ciencias sociales o en temas de salud. Los cursos de estadística y matemática son muy rigurosos en la matemática y usan el lenguaje matemático para enseñar los métodos. Se enfocan en propiedades, tienen demostraciones como teoría asintótica. Mientras que los cursos de estadística aplicada generalmente omiten los fundamentos y los supuestos matemáticos de los modelos y se enfocan principalmente en enseñar los métodos que se usan en cada disciplina. O sea, si estamos en psicología, enseñamos los test estadísticos que se usan para mostrar que un tratamiento psicológico es mejor que otro. Si estamos en sociología, cosas para ver grupos sociales, en economía, la econometría, etc. Sí o sí, no quiero, esto es una idea general, hay mucha gente, uno puede ver que, no sé, en ciertas áreas igual se enseña la estadística con harta matemática también. Pero a veces uno puede tener que los cursos muy aplicados de estadística tratan de enseñar la estadística casi como un conjunto de recetas. Onda, para este problema usa este método, para este problema este método. Y eso también es peligroso, porque uno si no tiene conciencia sobre los supuestos de los métodos, puede tomar decisiones erróneas. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Y esta es mi opinión personal. Siento que los cursos matemáticos de la matemática estadística, primero, son a veces poco aterrizables para estudiantes que no se especializan en matemática avanzada, como teoría de la medida y cosas así. Y al enfocarse demasiado en la teoría matemática, no hay espacio para prestarle atención a problemas de la vida real y cuándo se usa la estadística. Y cuáles son los fundamentos más filosóficos de las cosas. O sea, por ejemplo, yo le voy a hablar mucho en estadística frecuentista sobre la sampling distribution. Encontré un concepto muy importante. Y yo estuve en un curso de estadística matemático donde eso nunca se habló. Y estuvimos horas hablando de las propiedades matemáticas de los estimadores, pero nunca me explicaron bien lo que era una sampling distribution. Y para mí,
preparando estas clases lo entendí y siento que es un concepto fundamental. Entonces yo quiero en este curso darle énfasis a esos conceptos. ¿Qué pasa por el otro lado con los cursos más aplicados? A veces omiten los supuestos fundamentales de los modelos. Entonces a veces no saben lo que es un p-valor, no entienden cómo interpretarlo. Y se terminan siendo como una especie de receta, libro de cocina. Entonces, para este problema usa este método, para este problema usa este otro método. Este curso es ambicioso porque trata de hacer un balance entre estas dos cosas. Quiero en un curso tratar de ver un poco de matemática y ver aplicación. Y discutir la esencia de los modelos. Entonces la idea de este curso, vamos a tratar de discutir los supuestos fundamentales de nuestros modelos sin ir tan profundo en las matemáticas. Y siempre vamos a estar conscientes que ningún método ni tipo de métodos pueden ajustarse a todos los problemas perfectamente. Hay un dicho muy famoso en estadística que se dice: todos los modelos están malos, pero algunos son útiles. Esto es un concepto importante que vamos a tener aquí en el ramo. Y la motivación del curso es tratar de, en la inferencia estadística, que es la rama de la estadística que trata de inferir propiedades de una población a partir de colecciones de datos. Algo muy curioso de la estadística es que hay dos formas de hacerlo, ¿ya? Y se parecen, pero son distintas, y a veces dan resultados distintos. Un experto en Machine Learning, Michael Jordan, dice en una entrevista que la tengo acá en el libro, la tengo acá en el apunte, que me gusta mucho. Una entrevista que le hacen a Michael Jordan, que es un gurú, no el basquetbolista, sino un tipo muy famoso en Machine Learning. ¿Dónde la tengo video? Debe estar acá en links. What is statistics? Le preguntan qué es la estadística. Y él dice que uno de los grandes temas de la estadística que es como el fotón, ¿no? Esta idea de que el fotón es el efecto onda-partícula que uno ve en física moderna. Yo no sé mucho de esas cosas, pero que estas dos cosas, que el fotón puede ser onda y también partícula, y a veces se comporta como uno, a veces como otra. La estadística tiene ese mismo gran problema, que hay dos formas de hacer estadística y son distintas. A veces se parecen, a veces no. Y filosóficamente tienen supuestos bien distintos. Y una es la estadística clásica, que es la que se usó al principio del siglo XX con Fisher, Neyman, Pearson, que es la clásica de los test de hipótesis, los p-valores, los intervalos de confianza, los estimadores. Y otra es la estadística bayesiana, que es la estadística que pensaron los primeros matemáticos, que le llamaban probabilidad inversa, Laplace, Bayes. Y que es súper interesante, a mí me encanta, y en Machine Learning se usa mucho, pero es distinta, se basa en otra idea. No vale la pena que me adelante mucho porque tenemos que introducir varios conceptos para entenderlo. Pero algo muy interesante de este curso es que yo trato en un solo curso de enseñar las dos cosas. Comprimiendo, claro, vamos a tener que comprimir cosas, pero la idea es que podamos ver estas dos cosas. Hoy en día, siglo XXI, a partir de la década de los 90, la estadística bayesiana ha revivido mucho, y en muchas disciplinas como la biología, la antropología, disciplina científica, bioinformática, se están usando mucho. Así que encuentro muy valioso este curso, ojalá lo logremos, que aprender las dos cosas, porque es ambicioso, que puedan entender estos dos paradigmas. Entonces aquí una slide que es lo opuesto a lo que yo quiero que sea este ramo. ¿Ya? La saqué de este libro, Statistical Rethinking. Esto es como uno enseñaría estadística a la mala, sin pensar. Sería el antipensamiento estadístico. Mostrar una especie de flujograma de qué método usar para cada tipo de problema, ¿no? Si mis datos son continuos, si la pregunta es de una relación o diferencia. Y así veo si hago regresión, correlaciones, si uso un test de hipótesis de test student o ANOVA, o etc. ¿Ya? Yo no les voy a ver todos estos métodos, hay cursos de estadística que son así, sino que vamos a ver lo esencial de cada tipo de familia de métodos, pero siempre tratando de pensar los fundamentos detrás de ellos. Esta es la filosofía de este ramo. Entonces, ¿para dónde vamos? Primero, para poder enseñar estadística moderna, necesito que sepamos usar R, porque es el lenguaje de programación que usan todos los estadísticos open source más de enfoque computer science, como nosotros. Tenemos que aprender a describir un dataset, que es clásicamente la estadística descriptiva, las medias, las medianas, desviación estándar, que es como... Esto es nivelación. Y tenemos que tener claro la teoría de probabilidades. Tenemos que saber que una variable aleatoria, lo que es una esperanza, lo que es el teorema de Bayes, lo que es una distribución, una función de densidad.
todo eso, el teorema central del límite, todo esto son los pilares para poder, fundamentos para poder estudiar estadística, en serio, moderna hoy en día. Si es en un curso de minería de datos, se van a repetir el plato, así que lo bueno es que el curso sea con videos para que se lo pueden, si quieren, saltense algunos videos. O sea, si ya saben usar R, se pueden saltar la clase de R. Si ya saben cómo hacer análisis exploratorio de datos, se pueden saltar esto. Si tienen frescos los conceptos de probabilidades, también se pueden saltar esto. Yo recomiendo que para estudiantes de computación esta clase la vean, porque pasa mucho que uno tiene cosas olvidadas de probabilidades y es necesario. Así que vean o no vean los videos, es muy importante que tengan que estas tres cosas estén muy fuertes porque se van a usar a lo largo del curso. Después vemos la estadística clásica, que es la estadística frecuentista, que si hicieron un ramo de estadística, probablemente acá les comprimo en una unidad un curso entero. Pero la clásica de los estimadores, intervalo de confianza, test de hipótesis, regresión lineal. Y esto, inferencia bayesiana, generalmente se ve en cursos avanzados, así que, de nuevo, es ambicioso en este curso tratar de ver las dos cosas en un solo ramo. Pero vamos a hablar de la distribución posterior, intervalos y estimaciones de puntuales bayesianas, regresión lineal bayesiana, y vamos a ver métodos para estimar modelos bayesianos, el posterior, que se llaman modelos de Markov Chain Monte Carlo. Y al final, espero que haya tiempo, nunca sabe, con este curso se está dictando por primera vez, así que es un experimento. Pero temas más avanzados que me gustaría que viéramos es cómo evaluar modelos usando cosas de teoría de información, criterio de Akaike, criterio de información bayesiano y ese tipo de cosas. Me gustaría que viéramos un poco de modelos gráficos, estos grafos dirigidos o redes bayesianas que se les conocen, para modelar un poquito de causalidad y relaciones condicionales. Y me encantaría ver un poquito, aunque sea, se los introduzca lo que son los modelos multinivel, ¿no? Que son modelos que pueden trabajar a distintos niveles de agregación en un solo modelo, ¿no? Pasa mucho cuando tengo datos de años distintos, tengo países, comunas, y un país tengo más comunas que otras, o medidas en años distintos, que lo clásico es uno promedia cosas y agrega y crea un dataset y estudia un modelo sobre eso, pero a veces uno mata mucha información. Entonces los modelos multinivel permiten trabajar como con jerarquías de los datos. Súper valioso, usado mucho en la ciencia. Así que esta es la apuesta del curso. Veamos si logramos enseñarlo todo. Por lo menos sí o sí vamos a ver todo esto, ¿no? Esto queda abierto, si queda propuesto, lo alcanzamos a pasar. Ojalá que sí. Y eso del curso, pues bienvenidos. Ojalá que lo pasemos bien, que aprendamos un montón y sea un buen curso. Para mí ha sido una aventura. Yo no soy estadístico. Enseñar estadística, tenía muchas ganas de aprender estadística y siento que para gente que se forma en ciencia de la computación, ciencia de datos, tener un curso amigable que enseñe estas cosas es fundamental. Así que ojalá que lo pasemos muy bien. Eso, nos vemos. Chao.